hermano y hermana, en el nombre de Jesús, pasar un momento con nuestro Señor. Y vamos a pasar ese momento con nuestro Señor hablando de un tema que me gusta mucho, que se trata del tabernáculo. Aleluya. Y ese tema lo quiero compartir con todos ustedes porque estudiar el tabernáculo es lo más fascinante y interesante que nos presenta el Antiguo Testamento. Es decir, esto habla de la historia del pueblo escogido por Dios, Israel. Aleluya. Y eso nos muestra en toda su plenitud y sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mucho antes de que se concretara el plan del Redentor de nuestro Creador. Aleluya. No existe, hermanos míos, otro estudio de la Sagrada Escritura como el tabernáculo, que revela a través de su simbológica y tipológica de la divinidad en su esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Conocemos, hermanos míos, el principio al fin, el proceso total de la salvación del ser humano, tal como fue designado por nuestro único y verdadero Dios. Aleluya. Porque la Biblia, hermanos míos, la Biblia entera del Antiguo y del Nuevo Testamento le dedica cerca de 50 capítulos sobre este estudio del tabernáculo. Además, hermanos míos, podemos observar a plenitud la obra salvadora y redentora de nuestro Dios. Aleluya, porque podemos ver al creyente y a la iglesia operando dentro del plan perfecto a través del tabernáculo. Y como Dios se acerca del ser humano por medio de Cristo, para no solo salvarlo, sino también hacer su morada en él. Bendito sea Dios, con el fin de habitar muy pronto con él, por toda la eternidad, como nos lo releva el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya, bendito sea el Salvador. Y cuando Dios, hermano mío, creó a Adán y tenía plena comunión con el hombre, hablaba sin necesidad de habitar en él. Sin embargo, aquella comunión fue rota por causa del pecado. La desobediencia de la criatura rompió la línea de comunicación con Dios, porque el pecado ha separado al hombre de Dios y así lo amplió protagonista. Así se ha hecho. Esto se rompió por culpa de la desobediencia. Pero cuando vemos, hermano mío, lo obstante, Dios quería restablecer esta comunión con el hombre. La única manera en que Él podía habitar entre la gente era a través de un plan de salvación que fue escrito en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, que dice y anunció ese versículo y ese capítulo anunció proféticamente que Cristo sería el que vencería a Satanás, que Dios los reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a ir en la cabeza y tú le vas a ir en el calcañar, en el talón.
Por esta razón Cristo se encarnó tomando forma de hombre y habitó entre la humanidad. Porque el libro de Juan, Evangelio de Juan 1, capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice: y que de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Por eso que dice: y habitaré en el corazón del hombre, fue necesario que el Hijo de Dios se diera el sacrificio para habitar en el corazón del hombre. Aleluya. Por eso que dice Efesios 3:17: para que habite Cristo por fe en vuestro corazón, tenía que pasar por sacrificio para poder hoy en día Cristo vivir en nuestro corazón. Y dice Galatas 4:6: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual aclama: Abba, Padre. Por eso, por eso que todo lo que cree y acepte su sacrificio, viene a ser morada de Dios hasta el día en que nos venga a buscar, para que donde Él esté, estaremos nosotros también con Él. Aleluya. Por eso que 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque dice más, 2 Corintios 5:1 dice aún más: porque sabemos que si nuestra morada terrestre está el tabernáculo se deshace, tenemos a Dios, a un edificio, una casa no hecha de manos eterna, no hecha de mano, pero eterna en el cielo, y no está hecha por mano de hombre, en que el tabernáculo se deshace, se rompe, pero Dios ha hecho un edificio, una casa no hecha con mano de hombre, sino una casa eterna que está en los cielos, en el nombre de Jesús. Jesús ha hecho una morada por cada uno de nosotros. Aleluya. Para habitar con nosotros. Es por eso que el libro de Juan 14, del 2 al 3, dice: en la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no es, o así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuera, voy a preparar lugar, y vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Bendito sea Dios. Porque el tabernáculo, hermanos míos, nos muestra paso a paso el plan de Dios para la redención del hombre. No había la deidad ni la humanidad de Cristo, la sustitución, expiación, reconciliación, justificación, santificación de los creyentes, la comunión con Cristo y uno con otro en la Santa Cena y en la oración. Aleluya. Por eso que digo, conocer la simbólica y tipológica del tabernáculo nos permite de apreciar y de entender el propósito de Dios para salvar al hombre y a su objetivo final, o la comunión plena de Él. Por eso, hermano, que el tabernáculo es como visitar los lugares bíblicos, Israel y la Tierra Santa. Caminar por los mismos lugares que nuestro Señor Jesucristo caminó. Pero imagínase lo que se siente en un lugar así. Pensar en la posibilidad de que sus pies pisen exactamente los mismos lugares en el que el Salvador pisó. Solo de pensarlo conmueve cualquiera. Posiblemente no ha visitado nunca esta hermosa tierra que
por eso permíteme llevarle por un viaje imaginando a través de un elemento histórico que dejó bien marcado y revelado el plan de Dios para salvar a toda la humanidad del pecado. Aleluya. Vamos a observar, hermano, el libro de Éxodo, donde se ve ahí y aquella grande salida del pueblo de Israel de la captividad que estaba en Egipto. El transporte de aquel desierto donde está una grande nube inmovible antes que comenzara a levantarse y a moverse, porque de ser así perderíamos el gran escenario de cualquier maravillosa simbológica que siempre ha emocionado a muchos. Y en este cuadro que atrás inmensamente en medio del pueblo de Israel, la residencia móvil de Dios vivo, la morada de gran yo soy, en medio de su pueblo, el tabernáculo, la majestuosa y bien calculada obra que arquitectuada que Dios las reveló a Moisés, la magnífica tienda ha sido construcción revelado en detalle de Jehová de los ejércitos, de sus materiales, colores, hasta los números allí mencionados en el nombre de Jesús. Hasta los números estaba mencionado, aunque el labor que le correspondía a cada uno de sus posiciones de ella, debe quedar claro en nuestra mente y corazón de que se diseñó que Dios le dio a Moisés para construir tabernáculo, fue un modelo precioso que seguía un orden el cual se tenía que hacer conforme al patrón divino, en el que no hay lugar para improvisación. Por eso que el libro de Éxodo 25, capítulo 25, de versículo 1 a 9 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, diga a los hijos de Israel que tome para mi ofrenda, de todo varón que le diere de su voluntad de corazón tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carmesino, tenienta de rojo, pieles y de tejones, madera, acacia, aceite para alumbrar, especialmente para aceite de la unción y para el incendio aromático, piedra de onice, piedra de ejastase para el efod y para el pectoral, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que ellos te muestren, conforme a todo lo que te muestré, el designio del tabernáculo y el designio de todo su extensilio, así lo haré, dice Jehová a Moisés. Hoy, hermanos míos, estamos enseñando porque como Dios demostró que quería habitar antes que Jesús venga a la tierra, Dios quería habitar ya con el hombre, y no hay en la construcción del tabernáculo nada arbitrario, en contrario, todo es debidamente calculado por Dios, no hay nada improvisado. Cuando leemos la Biblia notamos el orden fue a comenzar con el arca del testimonio, su propiciatorio, segundo ese mueble se debía de hacer la mesa de los panes, de la proporción, el candelero de oro y la tienda, el tabernáculo, y después salía el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el altar de incienso, el altar de oro, por último la fuente de bronce. Y en los capítulos siguientes observamos una descripción detallada de todo el tabernáculo con su atrio y sus muebles para facilitar la enseñanza de este tema. El orden que notará tiene su origen con el hombre llegado hasta la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Este orden describe el proceso de salvación y se originó en Dios y cómo Él se acerca del hombre para salvarle, donde irá a entender que no fue el hombre quien creó el plan de salvación, sino
Dios mismo, Él creó el plan de salvación, porque Dios mismo lo intentó lo humano, lo intentó los humanos por acercarse a Dios y no tiene valor ninguno. Es solo aceptamiento del plan divino que el hombre puede tener comunión con el Padre Celestial. Antes de comenzar nuestro estudio, nuestro hablar de tabernáculo, es importante de observar que cada uno de aquellos muebles representa a Cristo en algún aspecto, ¿vale? El arca, cuando se habla del arca, se habla de su deidad, oro, el oro representa su deidad, el del arca. La madera, su humanidad, el Dios hombre. El propiciatorio es Cristo como nuestra propiciación. Las mesas con los panes de la proposición, Cristo el pan de vida. El candelero, Cristo nuestra luz. El altar de incendio, la fragancia de Cristo hacia Dios y Cristo como nuestro intercedor. La fuente de bronce, la palabra de Dios. El altar de bronce, Cristo como la ofrenda encendida de Dios y nuestro redentor. Aleluya. Existen, hermanos míos, varias ideas en cuanto a las tres partes de este maravilloso símbolo. Hemos combinado dos, que son conceptos en lo que se ve el atrio a Cristo como Salvador, que el camino, el lugar santo a Cristo como intercedor, la verdad, y el lugar santísimo a Cristo, su trono de gloria, que es la vida. Aquí vemos la verdad, el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Es bonito, hermanos míos, y vamos a concluir con esto por la primera parte de ese estudio del tabernáculo. Y comenzamos ahora haciendo una advertencia indispensable. Cuanto el hombre estudia el tabernáculo tratando de buscar su beneficio y su lugar en Dios, pierde la belleza de sí mismo totalmente. En cuanto procuramos ver a Cristo en todo lo acepto, y en esta hora que logramos hallar nuestro lugar en Él. Por eso que Efesios capítulo 2, 19 a 22 dice: así que ya no seáis extranjeros, ni no seáis extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo que es Jesucristo, la piedra ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo santo en el Señor, en que vosotros también seáis justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Y concluyo con eso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 a 9, dice: vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, que es nuestro templo, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz verdadera, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermanos míos, este momento que vamos a pasar juntos y con el Señor hablando del tabernáculo. La segunda parte lo hacemos al próximo programa, si Dios lo permite. Que la paz de Dios os acompañe, que el Espíritu Santo os acompañe donde vayáis, y os digo bendiciones para todos. Prepararos que Cristo viene. Si seguimos adelante, hermanos míos, os digo al próximo programa, para la segunda parte del tabernáculo. Que Dios os bendiga, bendiciones para todos. Al próximo programa, Shalom.